lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 6 minutos. Gracias a nuestra audiencia. Entramos en la última hora de nuestro informativo. En Sonorama, la gran señal nacional. No se olvide, estamos con nuestras frecuencias en señal abierta en todo el país, igualmente a través de la internet por www.sonorama.com.es. Estamos en nuestra transmisión digital en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. Ya lo saben, para que ustedes nos sigan, compartan nuestra transmisión y obviamente la comenten. Natalia Arias está con nosotros, asambleísta de Creo, integrante del Bloque de Acuerdo Nacional, el BAN, y además parte del Consejo de Administración Legislativa CAL. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida. Muy buenos días, Fabricio. Muy buenos días, Belkis. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Gracias a usted. A ver, ¿qué está pasando en la Asamblea? ¿Cómo está la Asamblea frente a la coyuntura política, asambleísta? Ahí hay dos respuestas que hay que dar a los ecuatorianos. La primera de ellas es definitivamente pues que por una parte la Asamblea Nacional ha continuado el trabajo que le corresponde realizar, es decir, las sesiones habituales que tienen que irse desarrollando para poder ir tomando naturalmente pues la responsabilidad de legislar y fiscalizar naturalmente. Y por otro lado también pues una posición frente a las circunstancias que en este momento pues están dándose en todo el Ecuador y son de conocimiento público. Sobre este último punto, de hecho, estamos hemos concluido pues prácticamente una convocatoria que fue realizada para el día lunes para que en este sentido pues se pueda pronunciar la Asamblea Nacional sobre, lamentablemente, eso totalmente a mi pesar, sobre el decreto emitido y ya en este punto derogado el día viernes pasado por parte del presidente de la República, una convocatoria sumamente cuestionable, pero a la que había que dar cabida debido pues a que contaba con las firmas de respaldo. De hecho, pues fue la intención de esta Asamblea Nacional, de una importante parte de sus miembros, pues revocar el decreto de excepción en este sentido. Entonces, esas son circunstancias que realmente, pues insisto, lamento enormemente porque no coinciden con la preocupación de la mayoría de los ecuatorianos que están ante todo pues inclinados porque Ecuador vuelva a la normalidad, salga de estas movilizaciones que tanto perjuicio han causado, mucho más allá del contenido pues que las haya justificado en primera instancia. Asambleísta, bienvenida nuevamente. En efecto, el lunes pasado no se pudo por parte de la Asamblea Nacional tomar una decisión de revocar el decreto porque se conoció durante la sesión que se expidió un nuevo decreto derogando el inicial. En efecto, quedó un punto pendiente por tratar. El Pleno prevé sesionar esta tarde para convocar, dice justamente el texto del orden del día, convocar de manera inmediata a los actores sociales y dirigentes de la CONAIE movilizados, como también al presidente de la República y máximas autoridades de las distintas funciones del Estado a esta mesa de diálogo. El presidente de la Asamblea Nacional ha insistido en esta posición o ha ratificado la postura de abrir las puertas del Parlamento, inclusive de poder ser sede para este diálogo. Hubo una reunión esta semana con representantes de los diferentes sectores. ¿Se va a continuar en esa línea? Le pregunto porque ya hubo la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, acabamos de tener una entrevista, el presidente de la República aceptó el llamado, no hay una respuesta de la CONAIE, y en medio de todo, ¿cuál es el rol de la Asamblea Nacional? Hay dos respuestas nuevamente en este sentido. En efecto, pues como usted ha mencionado, el día lunes la convocatoria incluía también este punto y en función de ese punto, aunque no ha sido agotado, ya el día martes se tuvo en la tarde una reunión en la que se pudo conocer pues cuáles eran las posturas distintas en ese sentido de parte de quienes tienen el legítimo interés, y lo aplaudimos en este caso, de poder mediar estas circunstancias. Estuvo nuestro representante, el asambleísta Juan Fernando Flores, y de hecho se pudo escuchar pues también varios de los planteamientos en ese sentido. El segundo punto al que quisiera referirme es que por muy buenos oficios que tenga en este instante la Asamblea Nacional, no es un actor neutral naturalmente,
es un actor político pues definitivamente demostrado con la convocatoria de lunes, significativamente polarizado. Por lo tanto, pues mal podríamos servir nosotros para mediar. Sin embargo, aún así ha habido pues estas conversaciones. Nuevamente pues reitero en que agradecemos la participación de todos quienes ese día se dieron cita a la convocatoria realizada por parte del presidente de la Asamblea Nacional, y en ese sentido pues también continuamos participando. Ahora, la discusión se encuentra en este instante en buena medida fuera de la Asamblea Nacional. Importante recalcar que el gobierno nacional, liderado obviamente por el presidente Lasso, ha realizado ya convocatorias en firme, no solamente que ha respondido pues a través de distintos comunicados y a través de una carta sumamente detallada en función de cada uno de los planteamientos estudiados, analizados y además también pues respondidos. En ese sentido, también ha reiterado pues esta apertura, al mismo tiempo naturalmente que también responde a los ecuatorianos que están preocupados por su integridad, por su seguridad, en función de las acciones de contención que tienen que existir, porque hay una parte, y todos lo conocemos, de estas manifestaciones que se han vuelto lastimosamente violentas. Ahora, le pregunto a usted, dentro de la Asamblea, ¿hay o no una intención de sectores políticos de impulsar la aplicación del artículo 130 de la Constitución, que establece una causal de destitución del presidente de la República por grave conmoción política o conmoción interna? Es la segunda causal establecida en el 130 de la Constitución. Hay todo un procedimiento para una eventual destitución de un mandatario. Y esta semana se ha hablado sobre eso. Yo le pregunto a usted si ha habido evidencias ciertas, asambleísta Natalie Arias, de que sectores políticos en la legislatura quieren destituir al presidente de la República. Esos planteamientos que están dentro de la Constitución y que de hecho pues forman parte de nuestro marco constitucional y también por supuesto de nuestro marco legal, siempre están en discusión dentro de la mesa, como lo están de hecho pues también el mecanismo de muerte cruzada activado por el lado del Ejecutivo. Ojo, son parte de nuestro diseño institucional, por lo tanto no se pueden obviar dentro del análisis de unas circunstancias como la que está viviendo en este momento el país. Sin embargo, es importante ante todo que se llame a la sensatez en este sentido, y de hecho pues cualquier iniciativa, si existe en este caso, pues tenga realmente como tope ante todo el interés de los ecuatorianos de mantener pues la estabilidad que había conquistado parcialmente el país durante esta administración y que ahora ha sido lamentablemente trastocado. Tras 300 incidentes, policías secuestrados, lamentablemente pues una ya considerable cantidad de personas que han fallecido y además pues unas pérdidas cuantiosas que realmente pues en este instante nos preocupan a todos, más allá obviamente pues de la afectación cotidiana que tenemos todos los ecuatorianos, todas las familias ecuatorianas. Ahora, sobre este punto pues obviamente no es, o mejor dicho quisiera insistir, en que no es la bancada del Acuerdo Nacional quien activaría ese punto. No, eso es obvio, lógicamente, claro. Habría que preguntarle cuáles son los verdaderos intereses al resto de bancadas que estuvieron detrás de la convocatoria. Pero mi pregunta es si efectivamente ustedes en el BAN y usted, asambleísta Arias, ha visto evidencias de que efectivamente hay una intención de activar este mecanismo constitucional en la Asamblea. Podemos guiarnos con los discursos del día lunes, estimado Fabricio, y quedó ese día planteado de forma velada, pero de todas maneras planteado un interés en ese sentido. Sin embargo, aún estamos a tiempo de actuar como el Ecuador nos exige en ese instante, y es en función realmente de recuperar, de defender la democracia y recuperar ese espacio de tranquilidad que necesitamos realmente para poder continuar nuestro camino hacia la reactivación.
Si bien esa posibilidad no va a salir de la bancada oficialista, en esta coyuntura, asambleísta Arias, le consulto, ¿el gobierno piensa en la muerte cruzada más allá de que es una figura constitucional? Como mencionaba, siguen estando dentro, siempre están permanentemente dentro del análisis porque forman parte del diseño constitucional del país. Pero en este instante lo que Ecuador necesita reconquistar después de prácticamente pues ya 2 semanas de movilizaciones es la tranquilidad de poder circular dentro del país, tanto bienes como personas, derechos también son derechos constitucionales. Por lo tanto, es de interés del gobierno nacional y por supuesto de la bancada que lo representa, que se recupere ante todo la tranquilidad, y de hecho esto pues no abonaría en ese sentido. Entonces nosotros insistimos, a pesar pues de tener constantes negativas, en apostar por el diálogo, en responder en función de los planteamientos que hasta ahora lamentablemente han sido de una vaguedad pues realmente muy preocupante por parte de la CONAIE. Aparentemente, pues, por más que el gobierno insiste en esta parte, hay una falta de disposición por parte de la CONAIE. Sin embargo, pues aún no se han agotado todas las instancias e insistiremos en el camino del diálogo para recuperar, pues, como mencionaba, la posibilidad de que tanto bienes como personas pues, podamos volver a circular como nos corresponde según el derecho constitucional. ¿Por qué se habla, asambleísta Arias, de una falta de predisposición de la CONAIE como tal? Y lo pregunto porque desde la CONAIE están esperando una respuesta desde el gobierno, en el sentido de que ya se fije una fecha, un lugar, un día para poder sentarse a dialogar. Es verdad, se ha mantenido en los 10 puntos de este pliego de peticiones. El gobierno, según se conoció, y ya lo habíamos dicho en el primer tramo de este espacio informativo, están analizando esta carta que hizo llegar la CONAIE, pero de quien se espera una respuesta ya puntual y concreta es del mismo gobierno. De hecho, estimada Belkis, en realidad ha habido muchas respuestas, no solo pasan por el hecho ya concreto, específico, como es el caso pues de la duplicación del presupuesto para la educación intercultural, pues ya puesta en un decreto, no solamente también pasa por el hecho de que ya ha sido declarado en emergencia el sector salud. Pasan también por el hecho de un detalle muy importante dentro del abordaje de estos puntos, y además también el día de ayer el anuncio de que se lo esperaba. Hoy, miércoles, se dijo el día de ayer por parte del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, para poder concretar la hora. Entonces, el día de ayer, ¿qué es lo que se tuvo? Pues el liderazgo en este caso, pues que encabece, mejor dicho, las marchas realizadas el día de ayer, el mismo señor Issa, cuando pues esto no necesariamente había sido así en otros días. Por lo tanto, es importante que los ecuatorianos, para poder evaluar estos temas, para poder conocer como ciudadanos, tengan el contexto completo. Ha habido respuesta y abundante en función de esos 10 puntos que pues en buena medida la CONAIE insiste en que no han sido realmente pues abordados, cuando además de los decretos ya en firme y los acuerdos ministeriales que acompañan a esos decretos, también se ha respondido por escrito, y todavía pues se está estudiando esta última respuesta que llegó ayer en la tarde por parte de la CONAIE. Entonces, estos son puntos realmente que tampoco se pueden condicionar para poder pues acceder a este espacio de diálogo que es tan necesario en este instante para lograr pues recuperar esa calma dentro del país. Asambleísta Natalia Arias, siento que usted es muy prudente en el uso de los términos, a diferencia de otros de sus colegas y otros políticos que claramente hablan de conspiración, de intenciones golpistas, etcétera. Yo le he sentido a usted en este diálogo muy prudente en el uso del término, y por eso permítame, con todo respeto, insistirle. ¿Usted no cree que hay afanes conspirativos contra el gobierno constituido, asambleísta Natalia Arias? Me guío por los hechos en este momento. Ya solo pues la acción de convocar el día lunes para una revocatoria de un decreto, definitivamente pues de un contenido
complejo pero necesario para poder enfrentar y contener las circunstancias que han rodeado estas manifestaciones, ya hablan realmente pues de una desconexión con lo que realmente está viviendo el Ecuador. Por lo tanto, en función de eso, sí, por supuesto que me preocupa. Naturalmente, pues el solo hecho del planteamiento de dejar indefensas a ciudades como Quito, como también, por supuesto, pues el resto de ciudades que forman la provincia de Pichincha y del resto de ciudades que están dentro de las provincias que ya en este momento se han declarado en emergencia. Eso en realidad habla muy mal de quienes en ese instante pues insisten en revocar pues los decretos que emita el Ejecutivo en ese sentido. Ahora que contamos con uno nuevo y que de hecho ya están incluidas ahí Imbabura, obviamente pues Tungurahua también, por supuesto Chimborazo, Cotopaxi, en realidad pues esto realmente tiene que insistirse por parte del gobierno nacional. Hablamos, si usted desea preguntar específicamente sobre nuestras preocupaciones con respecto pues al giro que han tomado las manifestaciones, la CONAIE dice son infiltrados y realmente ellos como quienes lideran en este caso las manifestaciones deberían ser los principales guardianes de que realmente pues no tengan infiltrados, pues no los hemos visto realmente hacer esos llamados con contundencia para que si son sus bases las que están participando pues no se dejen infiltrar y si en todo caso pues tienen una postura realmente firme en ese sentido pues esto no lo admitan. Pues sí, son temas que naturalmente nos preocupan, sobre todo aspectos que habrá que investigar más adelante. ¿Por qué el día de ayer se ensañaron de esa forma contra la Fiscalía? ¿Quién está financiando? ¿Cuál es realmente pues, el nivel de afectación que ya han tenido los ciudadanos de a pie que sencillamente querían trabajar? Son todos esos aspectos que tienen que naturalmente investigarse y que darán cuenta realmente de si esto ha tenido tintes de terrorismo, como pues se puede llegar a sospechar. Entonces esos son puntos realmente muy delicados, sumamente críticos y que de hecho pues preocupan a la bancada del Acuerdo Nacional y muy específicamente pues a los asambleístas de Creo dentro de obviamente legislativo. Entonces, esos son temas que iremos abordando, que nadie ha desconocido, que de hecho pues los tenemos absolutamente presentes y que vamos a continuar. Ahora la prioridad realmente por la que están, por supuesto pues insistiendo los ecuatorianos, por la razón por la que el día de ayer los quiteños se sumaron en miles en la tribuna del Chiris, pues son las preocupaciones que queremos atender en primera instancia. Asambleísta Arias, rápidamente, uno de los aspectos que resolvió la Asamblea Nacional el pasado lunes fue rechazar el manejo errático de la actual situación social y política por parte del gobierno nacional. Ayer, en diálogo con nosotros, Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, hacía fuertes críticas respecto de cómo maneja el gobierno nacional este tipo de crisis. Se habló de falta de experticia, se habló inclusive de falta de voluntad política para resolver estos temas políticos. Casa adentro, ¿hacen alguna suerte de autocrítica respecto de cómo se ha manejado este tema? Porque la sensación que tienen muchos ciudadanos es que no creen ya en la palabra del presidente de la República. La expedición de un decreto, la expedición de un nuevo decreto derogando el anterior, si se decretaba o no la emergencia en el sistema de salud. ¿Hacen alguna suerte de autocrítica casa adentro? Le cojo eso último y quisiera pues referirme, estimada Belkis, específicamente a aquello. El decreto fue derogado porque era necesario, primero, incluir varias provincias adicionales en razón de los hechos que habían acontecido durante el fin de semana. Y de la misma forma también pues hubo en ese sentido pues un análisis y en cuanto pues a la inviolabilidad del domicilio también se hizo un ajuste en ese sentido. Por lo tanto, esos son temas que se van a ir modificando en función de cómo va avanzando también la situación dentro del país. Obviamente pues dentro de las 48
dentro de las primeras 72 o 96 horas, las circunstancias eran unas, y hoy que estamos pues ya día jueves, después de haber empezado las movilizaciones el día lunes pasado, naturalmente las decisiones tienen que irse modificando en función de lo que se está viendo en ese instante. Por lo tanto, esa es parte del ajuste, eso es parte del ajuste dentro de la toma de decisiones. Ahora, la palabra del presidente se ha cumplido. Como he mencionado pues al inicio, no solamente tenemos los decretos ejecutivos ya emitidos junto con el decreto de excepción el día viernes, sino también los acuerdos ministeriales que acompañan esas decisiones, y además también la asignación de los recursos para esos efectos. Entonces, es sumamente importante también que los ecuatorianos conozcan que de hecho es parte de las decisiones que se han tomado, y de la misma forma también pues ya acompaña la voluntad política en ese sentido para poder cumplir con esos objetivos. Tan es así que de hecho pues cuando hemos discutido estos temas anteriormente hemos tenido la oportunidad también de explicar qué es lo que sucede realmente con los excedentes en el precio del petróleo, que son parte de las dudas. ¿Dónde está realmente en este momento atrapado las reformas a la ley de educación superior, que también es parte de las preocupaciones del acceso a la universidad por parte de jóvenes, y que en este instante pesa sobre los hombros de la Comisión de Educación dentro de la misma Asamblea? Asimismo, también están las preocupaciones con respecto pues al crédito, que en este caso pues es un proyecto que avanza con plazo firme y que además ha tenido crédito, por supuesto, desde la banca pública al 1% a 30 años, y que de hecho pues ya ha avanzado por etapas y por sectores desde el principio de ese año. Por lo tanto, ha habido realmente muchas demostraciones en ese sentido, que el peso obviamente en ese instante de la carestía de la vida está llegándole a todos, y que de hecho impedir que pasen bienes y personas no ayuda en ningún sentido en ese punto, es también pues, una de las realidades que hay que considerar, sobre las que nadie es ajeno en ese instante, ni desde el gobierno ni desde la bancada del Acuerdo Nacional. Asambleísta Arias, para cerrar rapidito nomás, entiendo que en la sesión de hoy habría la intención de incorporar un cambio en el orden del día para solicitar la comparecencia de los ministros de Gobierno e Interior y que respondan ante el Pleno de la Asamblea por lo que ha pasado durante estos 11 días. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No he analizado ese punto dentro de la convocatoria, sin embargo, permítame comentarle que ya la Comisión de Garantías Constitucionales pues ha tomado conocimiento o ha remitido un pliego de preguntas, de hecho pues más de una docena, y el ministro del Interior y por supuesto también el ministro de Gobierno han dado amplia respuesta dentro de las sesiones correspondientes, y eso haría quedar muy mal a quien preside esa comisión, porque significaría pues que no ha cumplido con la convocatoria, no habría cumplido con los objetivos de una convocatoria que él mismo planteó. Sí. Cualquiera que desee conocer realmente podría haber participado de esas sesiones, como hicimos, de hecho como pude estar presente en este instante y tomar conocimiento del detalle de cada una de las acciones que se han tomado para la contención, por un lado, por el lado del Ministerio del Interior, y por supuesto también para poder dar solución a través de un diálogo y una negociación por parte del Ministerio de Gobierno. Correcto. Asambleísta Arias, muchas gracias, muy amable. Gracias, muy buenos días. Buen día. A Natalie Arias, asambleísta de Creo, integrante de la bancada de Acuerdo Nacional y también integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL. 8:29 de la mañana, pausa aquí en A Primera Hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.